tema de hoy es sobre Panamá y nuestro invitado, como siempre, es el doctor Nathan Saiman. Como siempre quiero decir, como siempre, bienvenido. Lo que quise decir realmente, este es su programa, mi querido doctor. Usted tiene la palabra. Lo que está pasando en Panamá, todos sabemos algo un poco de cada detalle, pero pienso que nosotros juntos le podremos aclarar a nuestra audiencia exactamente qué está pasando y qué es lo que le preocupa a los que viven en Panamá en este momento. Doctor Nathan Saiman, bienvenido, muy conocido en esta sala, así que no lo voy a presentar más allá de lo razonable. Un abogado excelente, un abogado que fue durante muchísimos años profesor de las universidades más importantes de Venezuela, especialmente la Universidad Central de Venezuela, la Católica Andrés Bello, es decir, realmente pues una autoridad en derecho, y hoy pues viviendo en Panamá. El resto se lo dejo en sus manos si quiere complementar algo más. Adelante, doctor Saiman. Muy buenas noches, Víctor. Siempre es un placer poder acompañarte en esta serie de programas tan importantes y de tanta penetración como es la ley del péndulo y, por supuesto, la llegada que tiene la estación Radio Libertaria a nivel internacional, y les agradezco realmente la invitación. El tema en realidad es un poquito, si se quiere, complejo, porque hay que partir de la base de que, en primer lugar, este no es una crisis o un conflicto del cual sea Panamá el escenario único. Estas crisis las hemos visto repetitivamente y en el tiempo en distintos países, no solo de Latinoamérica, sino en general del mundo. Yo debo decir, antes de poder acercarme un poco a lo que es la temática que vamos a desarrollar, decir que yo soy un panameño orgulloso. Yo ostento la nacionalidad venezolana y la nacionalidad panameña con mucho orgullo. Desde que yo me residencié en este país, ya hace 12 años, más de 12 años, con gran parte de mi familia acá, quiero decir que yo amo profundamente a Panamá, respeto profundamente a Panamá y me siento parte de su devenir. De allí pues que hago esta introducción porque espero que lo poco que yo pueda aportar sea tomado de una manera constructiva, de una manera analítica, pero a la vez constructiva, y en las pocas palabras que me puedo permitir, dando que los espacios de tiempo son cortos. Hemos titulado La encrucijada de Panamá, porque la palabra encrucijada, a la cual ya estamos habituados, indica como una especie de punto de encuentro a partir del cual, por lo general, siempre ocurre una especie de tercer camino. Es decir, cuando se cruzan dos procesos, históricos o no, que han llevado a muchos países a tener que replantearse su futuro inmediato. Panamá no escapa a esta situación, al igual que la hemos visto, repito, en otros países, porque estamos en un mundo donde lamentablemente, y Panamá no es el único caso, no se ha logrado el equilibrio humano a nivel social, a nivel económico, incluso a nivel político, que le dé solidez o estabilidad a cualquier país. Panamá, debo decir, que es un ejemplo, o ha sido un ejemplo, incluso ya después de la invasión americana en 1989, para sacar del poder al dictador Noriega. A partir de ese momento, de la invasión de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989 y de todo el proceso que se inició a partir de ese momento, llegó a convertirse prácticamente en un país modelo de esta parte territorial que se conoce como Centroamérica.
Tanto así que me atrevería a decir, y creo que en esto también me acompañan muchos panameños, en el sentido de que Panamá, incluso formando territorialmente parte de ese largo, vamos a decir, gran estrecho que es Centroamérica, siempre mantuvo una especie de perfil distinto, más avanzado, más imbuido de modernidad. A partir de la invasión, repito, de 1989, Panamá inició un proceso de apertura económica importante dentro de lo que hoy pudiéramos definir quizás como economía liberal. Sucede que en casi todos los países nuestros, cuando hablo de países nuestros me refiero a los latinoamericanos, sabemos que hay marcadas diferencias desde el punto de vista muchas veces étnico, social, educativo, y Panamá se convirtió a partir del inicio de esas políticas económicas en un país con un gran crecimiento, pero que no fue acompañado paralelamente de lo que fue o de lo que sería el desarrollo. Hay países que crecen económicamente, que revelan una fortaleza económica, innovaciones tecnológicas de distintas índole, pero no puede decirse muchas veces que el desarrollo lo acompañe. Cuando yo hablo de desarrollo, me estoy refiriendo al desarrollo social, al desarrollo humano, porque al fin y al cabo, lo que se busca a la larga, dentro de la economía, dentro de las luchas sociales, dentro de la política, es que una sociedad avance y que una sociedad pues, cada día esté mejor. También debo decir, en esta foto que yo quiero transmitirle a los oyentes o a quienes nos ven, que un hito histórico de Panamá y que quizás debemos rescatarlo, aparte de su momento en que se independiza de la Nueva Granada en 1903, mucho antes, ya en 1826, fue la sede de la anfictionía, del Congreso Anfictiónico, el famoso Congreso Anfictiónico de Panamá, que convocado por nuestro libertador, por Simón Bolívar, y que convocó a muchos países que estaban librando, acababan de librar sus luchas de independencia para conformar una gran unidad que, como decía el mismo Bolívar, debía partir desde prácticamente el río Bravo, desde la frontera mexicana hasta Chile y Argentina. Bien, en ese Congreso anfictiónico, y hago breve referencia a ello, se obtuvieron importantes acuerdos, la abolición de la esclavitud donde todavía existía, formar un ejército conjunto y obligar, por supuesto, a la monarquía española, al imperio español, a reconocer estas independencias. Bien, eso quedó en el tiempo, eso quedó en la historia, ya sabemos cuál es la realidad. Panamá, hasta lo que está sucediendo hoy en día, podemos decir que no estaba acostumbrado a protestas ciudadanas de estas características. Pero como ya todos sabemos a través de los medios de comunicación, desde hace 2 semanas aproximadamente, han habido pues movilizaciones de colectivos sociales, manifestaciones callejeras, cortes de carreteras, cortes de vías, y todo producto de una situación económica que no podemos tampoco encajonarla o reducirla a lo que han sido las 3 aspiraciones, pudiéramos decir, elementales o icónicas recientes de los distintos grupos sociales que activan en Panamá. ¿Cuáles? El combustible, la canasta básica y los medicamentos. Cierto es que el costo de esos rubros se habían incrementado de una manera, y todavía está incrementado de una manera muy importante, que impedía e impide a un gran sector de la población panameña el acceso. De allí que en distintas mesas de diálogo, y ya me voy a referir a las mesas de diálogo más adelante, me voy a referir al diálogo en general, se ha logrado reducir el precio del combustible hasta 3.25 el galón de dólar, por dólar. Se ha logrado ciertos rubros de la canasta básica controlarles el precio, evitar de que suban de precio, mientras que la parte quizás más delicada de esas 3 primeras demandas,
que es la parte relativa a los medicamentos, la más compleja, por una serie de factores que habría que analizar, donde no podemos descartar los monopolios privados en la importación de los mismos. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: esta molestia, estas marchas, estas manifestaciones, sin duda ciudadanas, que en su principio tuvieron esa característica de ciudadanía, de marchar, del ejercicio de la libre protesta justificada, fue, como en casi todas las ciudades donde esto ha sucedido, degenerando o permitiendo la infiltración de grupos, pudiéramos catalogarlos muchas veces anárquicos, violentos, que llegaron incluso con los cierres a atentar de alguna manera contra el libre tránsito, o personas que se iban a trasladar al aeropuerto y perdieron su viaje, o mujeres embarazadas que tenían que llegar a su sitio para dar a luz, en fin, una serie de cosas donde el mismo pueblo que está reclamando de alguna manera se sentía autoagredido. Ahora, es cierto que la principal responsabilidad, con toda razón, se le atribuye a un Ejecutivo Nacional, al Poder Ejecutivo, pero no ha sido solamente el Poder Ejecutivo por su silencio, por su inacción o por sus respuestas tardías o por sus faltas de respuestas oportunas las que han generado esta situación, que repito, envuelve a sectores de diversa índole, educadores, trabajadores, incluso pueblos indígenas, comarcas como la Nove de Buglé, de la región cercana de lo que es toda la región de Chiriquí. Es decir, es una, si se quiere, ebullición de manifestación de distintos grupos, de los distintos grupos humanos, con sus diferencias sociales, económicas, que habitan en Panamá. Entonces ha habido una unión que le da a la protesta un peso muy específico, muy importante. Estas manifestaciones, como todos sabemos, iniciaron el 6 de julio y han salido miles de ciudadanos a la calle. La gran mayoría son ciudadanos pacíficos que reclaman, repito, con toda justicia, derechos, pero que lamentablemente, y me voy a referir más adelante, han sido de alguna manera infiltradas por sectores anárquicos o que buscan el caos o la desestabilización, que a ningún panameño le conviene. Pero fíjense ustedes que casi al borde de lo que pudiera ser un estallido social, se estiman casi 500 millones de dólares en pérdidas, estimadas por los disturbios, por la falta, por la intercepción de las cadenas de suministro. ¿Y qué ha sucedido? Que el gobierno, posiblemente con la mejor buena intención, pero sin la efectividad requerida, ha tratado de calmar los ánimos con determinadas concesiones que nacen dentro de una mesa o de varias mesas de diálogo. Sin embargo, el problema no lo podemos reducir al Poder Ejecutivo, que tiene una importante responsabilidad en todo esto, repito, por su falta de respuesta oportuna, por no prever muchas de las situaciones que se están dando, pero también habría que responsabilizar a otros sectores que de alguna manera han podido intervenir con cierta, si se quiere, antelación para evitar esto. Ahora, por otro lado, el hecho de que se hayan obtenido ciertas concesiones importantes no quiere decir que estas concesiones tengan un efecto sostenido en el tiempo. Por supuesto que aplaudimos que el precio del combustible se haya bajado, favorece a transportistas, favorece a la cadena de suministro en todo el territorio. Por supuesto que aplaudimos que ciertos rubros de la canasta básica se hayan controlado para el acceso a los mismos. Aquí hago un pequeño paréntesis, debo sostener que quienes sentimos admiración por Panamá, quienes queremos a Panamá y cada vez nos sentimos orgullosos, no solamente por la labor que cumple el canal, sino porque Panamá se ha convertido en una especie de hub de las Américas a nivel de tanto de las comunicaciones aéreas como en otros rubros. Vemos también que hay una gran desigualdad social, eso está ya previamente, ya eso ha sido comprobado y está sostenido a través del tiempo.
entre lo que serían las burbujas que se mueven dentro de la ciudad, independientemente de los barrios que también sufren situaciones de carestía, y el resto del país que se reparte en toda la geografía nacional de Panamá. Quiero decir también que dentro de lo que se conoce como el volcán que estaba latente y que según algunos se activó, a quienes hacen ese símil, ¿no? Que Panamá a raíz de la, y no solamente no a raíz de 1989, sino que con anterioridad ya estaba de alguna manera sentado en un volcán económico y social que se minimizó su activación, por buscar un símil, con los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura de Noriega, donde por supuesto se alcanzaron logros importantes en todo lo que sería la participación ciudadana, pero no se llegó a resolver el abismo social que todavía se mantiene. A esto, y sería irresponsable de mi parte atribuir solamente un responsable al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, creo que aquí la responsabilidad es colectiva. La responsabilidad es colectiva y no solamente del Ejecutivo, sino de las instituciones del Estado, donde la Asamblea Legislativa tiene una alta responsabilidad por su retardo en aprobar leyes, por sus casos de tener listas, o lo que aquí comúnmente se conoce como botellas, donde hay personas que cobran sueldos sin realmente prestar ningún tipo de trabajo, y de llegar a un extremo de politización, que es un tema, por cierto, de las democracias en Latinoamérica, que si bien son los regímenes a los que todos adherimos por libertad, porque la gente se exprese, porque hay elecciones, son sistemas, repito, plausibles, pero alta y fácilmente infiltrables por la corrupción. Entonces, cuando esto no se corrige, llegamos a situaciones como la que estamos viviendo. Por ejemplo, a raíz de 1989, que se establece, como ya dije, una especie de sistema de economía liberal o medianamente liberal, la economía avanzó, de acuerdo a los datos que manejamos, tanto de CEPAL como del Banco Mundial, la economía avanzó hasta un ritmo promedio del 6.3% anual en las siguientes 2 décadas, y no se contrajo sino solo hasta el 2020 por los efectos de la pandemia. Por ejemplo, el año pasado Panamá recuperó el terreno perdido en la pandemia y su Producto Interno Bruto, el PIB per cápita, que es el principal indicador de productividad y desarrollo económico, rebasó los 14.500 dólares según datos, 14.500 millones de dólares según los datos del Banco Mundial. Si uno compara, por ejemplo, a Panamá, a pesar de esta situación, con otros países hermanos de Centroamérica, vemos que la cifra es superior a la de Costa Rica, donde estamos hablando de 12.500 millones de dólares, a menudo considerado un ejemplo de prosperidad en la región, y multiplica por 3 y 4 la de otros vecinos centroamericanos, como Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador. La ciudad de Panamá, que muchas veces ha sido conocida como, quizás con algo de exageración, pero con mucho entusiasmo y con mucho reconocimiento como la Miami de Centroamérica, es el principal centro económico y cultural del país, lo cual por supuesto nos debe satisfacer y llenar de orgullo, pero ya la sola calificación como tal revela la diferencia y la distancia que hay con el resto del país. Por ejemplo, sus niveles de desempleo, pudiéramos hablar de un 10% que no parecen excesivos. La informalidad roza un 50% según los datos de la Contraloría General de la República, y en cuanto a la pobreza la sufre un 12.3% de la población, de acuerdo a estos datos, mientras que en Costa Rica, por ejemplo, alcanza el 26.8%, en El Salvador el 22.8%, en Honduras el 73% y en Guatemala el 60%. Estos son datos oficiales de la agencia EFE. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el malestar se ha extendido entre los panameños a punto de salir en masa a las calles? Donde, repito,
tenemos el gremio de profesores, tenemos organizaciones sociales, tenemos a transportistas y, como dije, a indígenas, comunidades indígenas de las comarcas. Se acusa, por un lado hay quienes acusan a la policía de haber caído en exceso, por otro lado hay quienes acusan a la policía de no haber intervenido para evitar los desmanes. Hemos observado cómo esas manifestaciones y cierres han pasado a un contexto de violencia desproporcionado, como ya dije, atacando a particulares, a los propios civiles, al propio pueblo. Se ha impedido el paso de ambulancias, de comida, etcétera, etcétera, y hay grandes pérdidas que se estiman por el orden de los, como ya dije, de los 500 millones de dólares desde que comenzaron estas manifestaciones. También Panamá atraviesa, al igual que muchos países, una inflación inesperada. Es un fenómeno en auge en la historia reciente de Panamá. Por ejemplo, el índice de precios al consumo fue en junio del 5.2% respecto al mismo mes del año anterior, que es una cifra moderada en comparación con otros países de Occidente, pero que las familias notan mucho cuando les toca llenar la canasta básica. Y también en el momento de repostar, en su momento los precios de gasolina se dispararon en torno a un 40% en pocos meses. La electricidad también es un rubro que es muy costoso en Panamá. Entonces, Panamá con 4.3 millones de habitantes y su economía dolarizada, sin embargo, no ha sufrido el extremo de la volatilidad de precios frecuentes en otros países, como pueden ser hoy en día Argentina, y no se diga de Venezuela. Por eso es que esta ola inflacionista ha supuesto un shock especial para los panameños, aunque no es el único factor. En el fondo de lo que estamos tratando, en mi opinión, es la mala distribución de los ingresos, de la riqueza. En 1999, cuando se consumó la nacionalización del Canal de Panamá, fue quizás el factor más importante que trajo riqueza al país. El problema es, y esto hay que reconocerlo y aceptarlo responsablemente, es que solamente unas familias empezaron a acaparar esa riqueza. Se creó una especie de oligopolio, se olvidaron del resto de la ciudadanía. Y esto ha venido con el tiempo. Esto no surgió hace 2 semanas, esto no surgió porque el combustible se fue a 4 o a 5 dólares, no. Este es un detonante, una protesta cuyo detonante se ha venido sumando a través de los años, a través del tiempo, pero enraizado con un elemento al cual me referí muy someramente, pero que en mi opinión es quizás pudiéramos decir, la raíz de todo lo que está sucediendo y de lo que pudiera llegar a suceder más adelante, como es la corrupción, que también la vemos en muchos países latinoamericanos, pero el problema es cuando esta corrupción prácticamente se entroniza en todas las instituciones del Estado. Uno de los aspectos más preocupantes acá en Panamá es, por ejemplo, a nivel de la administración de justicia, la impunidad que se ve, el Vox Populi, muchos casos de enriquecimiento ilícito, etcétera, que no han sido, sus responsables no han sido encausados. Una especie de silencio, si se quiere, un tanto cómplice de grandes sectores del sector político. Es decir, sería irresponsable decir que esta crisis arrancó con el gobierno de Nito Cortizo, que lógicamente el gobierno de Nito Cortizo ha estado de manos cruzadas, no cabe la menor duda, y ha sido el factor desencadenante de lo que está pasando, pero no se puede dejar de lado a la Asamblea Nacional, que ha dejado de cumplir su función legislativa, se ha ocupado básicamente de discusiones y debates que no apuntan al desarrollo de Panamá y donde se ha evidenciado un grado de corrupción de algunos de sus integrantes, no diría de todos. Por ejemplo, Carlos Guevara Mann, un politólogo, historiador de la sede panameña en la Universidad del Estado de Florida,
en unas declaraciones que ofreció a BBC Mundo, él trata de explicar la situación de la siguiente manera. Dice que la prosperidad solamente alcanza a un segmento muy pequeño de la población, mientras que la mayoría empobrece, que la seguridad social y la ciudadana ha decaído de manera preocupante y que la democracia instaurada, aquí está la parte política que es muy importante, tras la invasión estadounidense en 1989, ha degenerado, dice Carlos Guevara Mann, en una partidocracia corrupta y excluyente. Entonces, esa desigualdad que, como yo dije, es uno de los males endémicos de toda América Latina, en Panamá es notoria. El fuerte crecimiento del PIB por cápita, ya dije, no ha tenido una correspondencia similar en la reducción de la desigualdad de la distribución por ingreso. También el informe señala que la matriz de la desigualdad social en Panamá se atribuye a un índice de Gini, este índice que es muy conocido, que es uno de los principales indicadores de desigualdad, del 0.498, entre los más altos de América Latina y el Caribe, muy por encima del promedio mundial. Entonces, en este contexto, él sigue apuntando que, y esto lo podemos extender a otros países, una democracia, dice, de apariencia, que es poco más que un crudo electoralismo basado en la negación de la participación ciudadana y el clientelismo, impide que haya una auténtica representación política. Dice Guevara Mann, quienes ejercen el poder político lo hacen a espaldas de la ciudadanía en aras de sus propios intereses pecuniarios. La confianza de los panameños, continúa él en su análisis, en sus dirigentes, también se ha visto minada por la percepción generalizada de que la corrupción es parte intrínseca, no solamente de la política nacional, sino de una especie de cultura incluso. Esto puede quizás matizarse, pero llegará, termina él señalando que llegará el momento en que va a ser erupción, como hemos dicho. Y aquí entonces vendrá un cambio posiblemente más radical que nos traerá consecuencias que no podemos prever en estos momentos. Dije que me iba a referir rápidamente, posteriormente, al llamado diálogo y a las mesas de diálogo que se iniciaron para llegar a acuerdos. Aquí hubo también aspectos criticables, como fue el hecho de la dispersión de estas mesas de diálogo, como la falta de liderazgo en estas mesas de diálogo y también la exclusión muchas veces de sectores involucrados. Y aquí, por ejemplo, debo señalar que el sector empresarial, que recientemente creo que sí está participando con mayor intensidad, fue en principio excluido. No hay que olvidar que realmente la protesta arranca con los sectores tradicionales sindicales de Panamá, como el SUNTRAC, que tienen una ideología política definida en agrupaciones como el Frenadeso o como el llamado grupo FAD. Entonces, es el SUNTRAC que, vamos a decir, lidera y motoriza la propuesta, a la cual se suman después otros sectores, pero ya veremos que esta iniciativa tiene sus vertientes políticas muy delicadas, que también las voy a subsumir rápidamente. Pero ahí tendría yo también que señalar que así como hay sectores que pretenden excluir, por ejemplo, a los sectores de extrema izquierda, dentro de los cuales se ubican el SUNTRAC o Frenadeso o el FAD, están también sectores que han pretendido excluir al sector empresarial, o sea, de un lado y otro. Entonces, esto nos lleva también a otro análisis. Cierto es que hay desigualdad, cierto es que hay que subsidiar, pero ojo, el 62% del Producto Interno Bruto de Panamá, el 62%, está totalmente comprometido con la cantidad de subsidios que ya existían, más lo que está existiendo ahora, como por ejemplo el combustible. El subsidio a la fecha, según informes de organismos especializados, va entre 150 millones de dólares en combustible y ya se lleva 2.800, lleva Panamá 2.800 millones de otros subsidios
subsidiando y al final del camino, ¿quiénes pagan esos subsidios? La población panameña. Así que vemos que es una especie de círculo vicioso. Ahora, ¿qué se ha tratado de hacer? Muy bien, se tomaron medidas, se tomó medidas con el combustible, se tomó medidas con la canasta básica, con los medicamentos, eso está en proceso. Y vamos a suponer de que las tratativas y los diálogos fueran exitosos. ¿Se está solucionando de fondo el problema? ¿Se está solucionando de raíz el problema? ¿O esto son simples parches, pudiéramos decir, para una fractura mayor o para una intervención quirúrgica, haciendo un símil de una magnitud mucho más grande? Las aguas volverán a su calma ¿por cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Allí entonces es donde surge la proposición que muchos parlamentarios, digamos, responsables están asumiendo, al igual que otros sectores, que es, si no dictar una nueva constitución o convocar al pueblo panameño para que marque, delimite las funciones de cada organismo o de cada institución del Estado, por lo menos la reforma constitucional que permita la promulgación de leyes que eviten todos estos vicios que se han venido acumulando a través de los años y que van a seguir de no tomarse soluciones radicales y definitivas. Y ya para terminar, porque entiendo que habrán preguntas, quiero referirme a que hay que tener mucho cuidado, y eso lo asumaban hoy algunos periodistas en noticieros internacionales, algunos analistas, algunos políticos, en el sentido de que hay que evitar que acá en Panamá suceda los hechos de los que fuimos testigos, tanto en Santiago de Chile, donde hubo la vandalización de bienes públicos, como la destrucción de las estaciones del metro, la vandalización que se pudo ver en su momento en Ecuador, en Quito, en Bogotá recientemente, hace un año, con las llamadas primera fila o muchas veces los chalecos amarillos. Es decir, ¿por qué? Porque no hay que dejar de lado, señores, de que la extrema izquierda, los sectores, vamos a decir, marxistas, tienen un proyecto no solamente de gobierno, sino un proyecto a largo plazo. No, el otro sector que pudiéramos calificar o autocalificarnos como los sectores democráticos, demócratas, libertarios, liberales humanistas, como queramos, la calificación que nos calce mejor, no tenemos un proyecto. Queremos vivir libremente, queremos vivir en democracia, queremos tener instituciones serias y responsables, queremos combatir la corrupción, queremos combatir el narcotráfico, pero son aspiraciones que deseamos que se vayan cumpliendo en el tiempo sin un contenido ideológico previo, como sí lo tiene la extrema izquierda. Entonces yo a lo que me quiero referir es que si uno ve el mapa de América Latina hoy en día, y pudiéramos colorearlo por utilizar un color, el rojo, vemos que hoy en día, pues, México, Nicaragua, Honduras con Xiomara Castro, Colombia con Gustavo Petro, Perú con Castillo, Bolivia con Arce, Chile con Boric, Argentina con la Kirchner y Fernández, un Lula que lo más seguro es que vaya a obtener la victoria en Brasil, y un castrismo que se ha prolongado con Díaz-Canel en Cuba por más de 70 años, y por ende la suya de la corona, que es Maduro en Venezuela. Vemos cómo ese proyecto, incubado en el Foro de Sao Paulo a partir de 1990 como respuesta a la perestroika, a glasnost, a la caída, digamos, de la Unión Soviética como tal, fundado el Foro de Sao Paulo por Lula y por Fidel Castro, se ha ido imponiendo. Entonces, ya estoy concluyendo, porque no quiero apropiarme del espacio, pero sí quiero concluir señalando de que no solamente tenemos que combatir estas situaciones que nos afectan desde el punto de vista como ciudadanos
producto de la desigualdad, de la corrupción o del incumplimiento de metas, etcétera, sino que tenemos que estar muy pendientes de que esa lucha justa es altamente infiltrable por sectores que no buscan la rebaja del combustible, que no buscan la rebaja de la canasta básica ni la rebaja de los medicamentos, sino que buscan la toma del poder a través de la desestabilización de las democracias que lamentablemente han cometido también o se han visto envueltas en vicios. Esta famosa intelectual, yo la admiro mucho, la guatemalteca, que habla, ella prácticamente da conferencias internacionales. Ahorita no recuerdo, pero es muy conocida, que ella es liberal, ¿no? Ella es totalmente liberal. Ella se pregunta, al igual que se pregunta María Corina Machado de Venezuela, por poner simplemente un ejemplo, ¿cómo es posible, ella se pregunta, que teniendo el espejo de Venezuela, el espejo de Nicaragua, el espejo de estos países como Cuba, todavía la gente siga votando por estos sectores? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. Los regímenes democráticos con los cuales nosotros nos identificamos no han creado los muros de contención que eviten la penetración del narcotráfico, de la delincuencia y la corrupción. Y si hay un producto que se vende, pero que no tiene ningún precio, que no cuesta ni un centavo, es la esperanza. Y esa esperanza, quienes la venden, son precisamente los sectores ideologizados. ¿Y qué sucede? Que ese es el producto que más se compra. ¿Quiénes entendemos el drama de lo que pasa en Latinoamérica? Y nosotros, por ejemplo, como venezolanos, que también lo somos, porque hemos vivido en carne propia, no se digan los cubanos, no se digan los nicaragüenses, porque hemos vivido eso. Pero señores, la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros es si quienes pensamos así, si gracias a Dios fuimos educados, tenemos información, hemos trabajado, hemos luchado, nos hemos destacado profesionalmente, queremos prometerle o darle a nuestra familia y a nuestra comunidad lo mejor de nuestro tiempo, si somos realmente mayoría, o si hay una mayoría que no hemos entendido, si no hay una mayoría que no hemos interpretado, si no hay una mayoría a la cual no nos hemos acercado. Y ese es un tema, ese es un debate que hay que dar. Así que bueno, con esto termino y quedo para cualquier pregunta o observación. Muchas gracias. Yo me había propuesto